Hola, buen día, es un placer saludarles. En esta oportunidad hablaré sobre lo principal en una investigación, que es cómo encontrar un tema de investigación. Sí, este video está dirigido especialmente a mis estudiantes de comercio internacional en trabajo de grado y bueno, a la comunidad de YouTube en general. Ok, las principales recomendaciones, bueno, podríamos decir que en el momento de cuando nosotros buscamos un tema para nuestra tesis o nuestras investigaciones, tenemos que buscar principalmente un problema. Claro, solo en este contexto diría esto, ¿sí? No busquen problemas en otro lugar. Aquí lo que tenemos que buscar es un problema. ¿Cómo lo buscamos? Nosotros tenemos que encontrar una situación, un producto o algo, ¿sí? Luego de eso, nosotros que encontramos y elegimos eso, nosotros vamos a ver cuáles son las situaciones que eso genera, es decir, los conflictos que puede generar eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos del comercio internacional, que es específicamente, nosotros vamos a ver la balanza de pagos de los países, es decir, las exportaciones e importaciones. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Luego que nosotros tenemos ese dato, las exportaciones e importaciones de un país, que podemos utilizar, por ejemplo, Atlas Media, una fuente que siempre recomiendo, nosotros vamos a buscar el segundo paso. Si esas exportaciones están descendiendo, si esas importaciones están aumentando y esos rubros, entonces nosotros nos vamos a preguntar el por qué están aumentando o el por qué están disminuyendo. Eso ya hablaría de un problema. Entonces nosotros buscaríamos por qué están disminuyendo, ahí buscamos, o si no también podemos hacer lo que se llama una comparación. Sí, podemos comparar dos países, podemos comparar un país que le está yendo muy bien en cierto sector, por ejemplo, está vendiendo grandes cantidades de arroz y está posicionándose en el mercado, mientras que podemos compararlo con otro país que está descendiendo su posición en el mercado. Es decir, esa lucha también, esa lucha puede ser importante, ¿sí? Eso nos puede dar o esa lucha entre competidores también puede plantear un problema. Otra cuestión es que nosotros tenemos que darle el contexto adecuado. En el caso de comercio internacional tenemos que buscarle ese contexto de comercialización, es decir, el tema comercial, que son las políticas proteccionistas, que son las políticas económicas, y eso nos puede dar un buen indicio de lo que es un problema. Vamos a verlo mejor con un título, ¿sí? Bueno, crear un título. El título, nosotros tenemos que crear en nuestra tesis un primer título, ¿sí? Un primer título tiene que ser bueno, porque ese va a ser nuestra orientación. Pero claro, ese título va a ir sufriendo algunas modificaciones alrededor del desarrollo de la materia. Pero ¿qué pasa si tenemos un mal título desde el principio y no tiene orientación? Realmente estamos muy mal porque no vamos en una buena dirección. Pero si tenemos un título muy bueno desde el principio, el cual puede ir ganando complejidad y puede ir desarrollándose, vamos a estar mucho mejor. ¿Sí? Es lo normal. El título va evolucionando, pero solo puede evolucionar un buen título desde el principio. Vamos a verlo con un título. Por ejemplo, los componentes de un título, vamos a verlo así. Estudiar las ventajas y desventajas de la producción de biocombustibles para fortalecer la seguridad energética suramericana. Caso Chile 2008-2013. Esta fue mi tesis de grado, en la cual yo estudié las ventajas y desventajas de la producción de biocombustibles. ¿Por qué? Chile tiene un gran problema y ese fue realmente mi planteamiento del problema. La energía es sumamente costosa en ese país. Entonces yo dije, ellos, ¿por qué eso es un problema? Bueno, evidentemente genera grandes problemas en cuanto al empleo porque sus costos son elevados, también las personas se ven mermadas sus ingresos por estos costos elevados. En fin, la energía es primordial para la vida. Entonces, otra cosa, yo hablé algo muy específico. Yo dije no dije producción, dije producción de biocombustible, ¿sí? Fui específico biocombustible. Incluso pude haber sido mucho más específico. La producción de biocombustibles con base a algas marinas, ¿sí? Eso hubiese sido mucho mejor, porque soy aún más específico. Hay mucha cantidad de biocombustibles. Cuando ustedes están investigando se dan cuenta que si están hablando del café, hay miles de cepas de café. Si están hablando de arroz, hay miles de tipos de arroz. En fin, ustedes tienen que ser lo más específico posibles. Aquí yo tengo las ventajas y desventajas de la producción de biocombustibles. Fui específico, eso es clave. Tienen que anotarlo, ser específico. Otra cosa que es clave es
Para fortalecer la seguridad energética suramericana, le di un porqué a la investigación. No solo dije que había que producirlo, sino que hay que darle un porqué. Sí, hay que fortalecer la seguridad energética suramericana. Aquí podemos ver que se cumple de que hay un problema allí. Hay un problema y yo lo voy a plantear como un problema. Voy a plantear que es un problema que nos, en el planteamiento del problema, evidentemente yo explico de por qué Chile está obligado a desarrollar otro tipo de energías. En este caso yo propongo biocombustibles. ¿Por qué? Chile es el segundo mayor productor de algas marinas. Esto hace único a Chile. Es decir, de las algas marinas pueden sacar biocombustibles sobre la base del aceite que tienen esas algas. En fin, pueden hablar de cualquier tema. Sin embargo, tienen que meterlo en el contexto adecuado. Insisto en esta palabra, el contexto, es decir, ustedes tienen que buscar la problemática. Pueden hablar de lo que quieran, ¿sí? Evidentemente bajo ciertos parámetros académicos, pero la idea es que ustedes le busquen cuál es la problemática allí. Si ustedes están hablando de cualquier tema en comercio internacional, ustedes van a ver las políticas arancelarias, van a ver los acuerdos, van a ver las políticas medioambientales y en fin, siempre van a poder sacar. O si no, pueden hacer una comparación. Un país está haciéndolo así, el otro lo está haciendo así y a mí me parece que el otro lo tendría que hacer de esta manera. Eso ya también es una propuesta. Otra cosa para seguir con este título. Yo, yo, yo si no hubiese colocado caso Chile 2008-2013, la tesis hubiese abarcado al menos 200 países. O bueno, estudiar las ventajas de producción de biocombustibles, sí, 200 países. ¿Por qué? Yo no estoy siendo específico, no estoy diciendo el lugar en donde se va a celebrar eso, donde que yo voy a investigar. Entonces es sumamente amplio y esa tesis jamás la voy a terminar. Entonces yo pongo, esto es tienes que colocar siempre el lugar, es decir, en este caso Chile, y colocarle un periodo, porque si hubiese puesto Chile y no le coloco el periodo, también es un grave problema, porque jamás voy a terminarlo, hubiese tenido que estudiar todos los años, y evidentemente nadie tiene tanto tiempo para eso, y no es viable. Ahora voy a hablar de los errores comunes en los títulos, cosa que hablé en la anterior lámina. Estudiar las ventajas de la producción de energía renovable. Como les dije anteriormente, estudiar las ventajas de la producción de energía renovable no se puede ser más general en este título. Realmente, estamos hablando de las ventajas de producción de energía renovable. ¿Saben cuántos tipos de energía renovable hay? Miles, o sea, bueno, decenas, ¿sí? Está la energía fotovoltaica, está la energía solar, está la energía, los biocombustibles, está el etanol, bioetanol, está la energía termoeléctrica, etcétera, ¿sí? Entonces no puedo ser así de general. Ese es un primer error que siempre veo. Tienen que ser lo más específico posible. Si están hablando del café, la cepa del café. Si están hablando del arroz, el tipo de arroz. Si están hablando de los vasos, los tipos de vasos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ser claros en esto, específicos. Ese fue el primer error de este título, estudiar las ventajas de la producción de energía renovable. Tampoco coloco un lugar. Esto es sumamente común, no coloco un lugar, tampoco aquí coloqué un periodo. Entonces quiero que vean eso. Otra cosa y quiero que presten sumamente atención a esto. Les he hablado del contexto, ¿sí? Pero incluso más importante que el contexto es que ustedes le den una urgencia, ¿sí? Que su problema sea urgente, ¿sí? Cuando ustedes ven una urgencia en un título, eso nos habla de que hay que solucionarlo. Por ejemplo, estudiar las ventajas de la producción de energía renovable, ahí no nos está diciendo nada. No está diciendo no nos dice que es urgente. O sea, eso no es un problema. Pero si yo pongo para solucionar el problema para solucionar los problemas de excesos de costos en la producción de algunos productos, eso ya me da algún problema, ¿sí? Tienen que buscar la urgencia en sus títulos, ¿sí? Algo que amerite que se tenga que solucionar ya, ¿sí? O algo que amerite que se tenga que estudiar ya. No pueden ser así de generales. Por ejemplo, estudiar las ventajas y desventajas de la producción de aluminio en Venezuela. Ok, eso no es un problema. Para poder potenciar, ahora sí voy con el título, la producción de aluminio en Venezuela para poder potenciar la industria para poder potenciar la industria
y así solucionar y solventar los problemas de, de falta de exportaciones en Venezuela, ¿sí? Entonces ustedes hablarían ahí de la balanza de pagos, evidentemente cómo puede influenciar tomar esa decisión a la balanza de pagos. En fin, si es lo que se lleven de este video, tiene que ser, primero, el contexto adecuado, ¿sí? Busquen un problema, un producto, cualquier cosa, y denle un contexto adecuado de comercio internacional. O en el caso de que sea otra tesis, bueno, busquen otro contexto, ¿sí? Si es contexto de publicidad, pueden hablar de, si están hablando de turismo, por ejemplo, no hablen de la problemática social, ¿sí? Tienen que buscar un producto, una campaña publicitaria, algo más relacionado con persuasión, con una campaña. No si yo les pido un título de publicidad, tiene que denotar primero el medio de comunicación por el cual se va a realizar. Sí, y tiene que denotar también el tipo de campaña que se va a utilizar, es decir, ser lo más específico posible, el periodo, dónde y por qué es único ese título, por qué es necesario, por qué es urgente utilizarlo o utilizar medios de promociones digitales o utilizar medios de promoción convencionales, por qué. Es decir, ustedes tienen que ser lo más específico posible. La urgencia es importante, es decir, que sea un problema, así que se tengan que solucionar. Denle un para, un por qué, un para qué se está haciendo eso, ¿sí? Y por qué se tiene que hacer en este momento. Eso también es un buen indicio. Y bueno, otra cosa, eviten ser generales, sean lo más específicos posible. Y bueno, yo creo que también que sepan darle el contexto adecuado. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad este video, que tiene la intención de hacer breves resúmenes sobre las clases que yo doy en la universidad. Bueno, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.